La depresión se sitúa después del evento de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces, los países europeos estaban en una crisis económica muy fuerte. Estados Unidos, sin embargo, se benefició de esto, ya que había hecho préstamos durante la guerra a Francia y a Inglaterra para apoyarlos en la guerra. Debido a esto, la economía de Estados Unidos creció enormemente. Sin embargo, Alemania le tuvo que pagar lo que le debía para los gastos de la guerra a Inglaterra y Francia, y esto a su vez a Estados Unidos. Esto causó que Estados Unidos tuviera la economía, esa tan próspera que tiene. Gracias a esta prosperidad económica, Estados Unidos gozaba con una prosperidad sin precedentes. Pero en 1929 ocurrió la Gran Depresión, que dejó sin empleo y con muchas deudas a Estados Unidos, que hizo que tuviera una crisis financiera, la crisis financiera más grande que se haya registrado. Hablaremos de las principales causas de la Gran Depresión, hablaremos de estos 4 factores que creemos que son los más importantes. El primero es la sobreproducción interna, que es básicamente que las industrias estadounidenses producían más bienes manufacturados de los que la gente podía comprar, lo que significa que había mucha oferta y no demanda. Esto hacía que los productos se quedaban dentro del país y se iban amontonando. Las bodegas de almacenaje reventaban de productos y no se iban consumiendo. También el segundo punto es la distribución deficiente del ingreso, ya que los capitalistas que tenían mucho dinero no querían bajar el precio de los productos, pero tampoco querían darle un aumento a sus empleados para que pudieran comprar estos productos, lo cual hacía que los productos seguían con ellos y no podían venderlos, lo que no generaba ingresos. No querer darles un ingreso del trabajo hacía que el incremento salarial no fuera posible. Pasando a la siguiente causa, que es la reducción de exportaciones, vemos que las políticas proteccionistas de Estados Unidos hacían que básicamente no querían que otros productos entraran al país, pero sí querían que sus productos fueran a otros países. Entonces los otros países veían como que no, tú quieres que nosotros compremos tus productos, pero no quieres dejar los nuestros entrar al tuyo. Entonces eso crea mucho conflicto también en el intercambio de bienes. Que Estados Unidos también puso que en 1922 el arancel Forney-Macumber, que era impuestos que se pagan a los productos europeos que querían entrar al país. El cuarto punto es la incertidumbre, ya que al inicio de esta etapa mucha gente común de la clase media o media alta empezó a invertir su dinero, sus ahorros, a comprar acciones de grandes empresas. Esto también causó que las acciones subieran y fueran una fuente de ingresos grande. Pero cuando empezó todo el problema de la desestabilización económica, la gente más informada, los inversionistas, empezaron a vender sus acciones y esto creó incertidumbre dentro de la masa, porque esto agrandó el problema, ya que al vender ellos sus acciones a grandes sumas de dinero valiendo nada, creaba que los compradores de esas acciones dieran su dinero por nada, y esto creaba más desestabilización económica. Desplome de Wall Street, los prósperos años 20. En esta época, los Estados Unidos gozaba de una gran prosperidad económica aparente. Asimismo, la comunidad se vuelve consumista, ya que con ese dinero pueden hacer más productos en masa, y a su vez la sociedad puede comprarlos. Asimismo, por esta prosperidad, también aumenta el salario laboral, y por tanto, la gente decide comprar más acciones, ya que ven que la bolsa sigue en aumento, por lo que se preguntan, si invierto en la bolsa, antes conseguiré más frutos o una mayor reinversión. Entonces, invierte en las acciones. Cuando la gente no tenía dinero para invertir en las acciones, solicitaban créditos a los bancos, en los cuales ellos pedían una garantía, que eran las acciones. Esos fueron los prósperos años 20. Pero
A finales de los años 20 se presenta el primer síntoma de la Gran Depresión, que fue el agotamiento. Jueves 24 de octubre. El Consejo Federal de los Estados Unidos y algunos inversionistas ya consideraban antes de esta fecha que las acciones estaban sobrevaloradas, ya que no pueden aumentar las acciones indefinidamente. El jueves 24 de octubre la bolsa desciende. A causa de esto cunde el pánico en Estados Unidos y la gente que había invertido pierde muchísimo dinero y entra en bancarrota. A causa de esto hubo muchos suicidios, especialmente la gente que había invertido más, en especial los ahorros de su vida. A esto le sigue un martes negro. En el martes negro la bolsa baja aún más y los bancos reclaman el pago del crédito que les habían prestado a los inversores. Sin embargo, esto no lo pueden pagar. Demanda y producción descienden. Estos ya dejan de producir, ya que las empresas ya no pueden basarse en esto, ya que la sociedad no tiene la economía necesaria para poder comprar en masa. Y se dispara el desempleo, ya que las empresas no ocupan tantos trabajadores para producir en masa, ya que ahora van a producir menos y por tanto menos trabajadores. 5 principales efectos, 3 de los cuales están enfocados a Estados Unidos y 2 los cuales tienen un enfoque global. El primero es que arruinó a millones de inversionistas. Esto fue porque cuando colapsó la bolsa, miles de inversionistas perdieron sus acciones porque ya dejaron de tener valor. El segundo factor son los bancos. Bueno, mucha gente sacó su dinero. Esto lo hicieron porque había mucha inestabilidad económica. Entonces, esto llevó a una bancarrota en los bancos, porque como los bancos ya no podían pagarle a las personas que tenían su dinero, tuvieron que cerrar. Luego fue la pérdida de ahorros. En esta, hubo gente que no alcanzó a sacar su dinero o el banco no les pudo dar su dinero que habían guardado en el banco. Y luego, para 1929, se puede ver que había 25.000 bancos, cuando en 1933 fueron 15.000. Entonces, se puede ver que gracias a estos 3 factores, muchos bancos cerraron. El tercer punto son los trabajadores y las fábricas. En las fábricas tuvieron que despedir a mucha gente porque ya no había nadie comprándoles y pues no tenía caso tener a mucha gente si no tenían mucho que vender. Entonces, millones de trabajadores perdieron su sueldo y su casa y muchas cosas porque ya no recibían sueldo. 14 millones de personas perdieron trabajo. Los últimos 2 factores son a nivel mundial. Aquí ya los 3 primeros efectos de Estados Unidos ya habían llegado a tal nivel que llegó al mundial. El cuarto son los créditos de Estados Unidos. Estados Unidos ya no tenía dinero para darle a los países externos, entre ellos Alemania y Gran Bretaña, que eran quienes les prestaban más dinero para poder pagar sus deudas. Entonces, como ya no tenía ni siquiera dinero en sí mismo, ¿cómo le iba a poder dar a países externos? Entonces, esto llevó a que en 1931 empezaran a exigir sus deudas que tenían con esos países. Pero eso fue problemático porque Alemania, Gran Bretaña, todos los países que tenían acuerdos ya no podían pagarles porque ellos mismos no tenían dinero. Entonces, el problema económico ya estaba a nivel mundial. Se puede concluir, entonces, que la Gran Depresión fue la catástrofe económica más grande de los Estados Unidos y que se extendió por todo el mundo. Una de las causas de esta fueron la Primera Guerra Mundial, los préstamos que realizaba el banco a los que querían invertir en la bolsa, la especulación que había en esta y la creencia de que el valor de la bolsa aumentaría indefinidamente. Esto inevitablemente llevó al crack del 29, en el cual la bolsa descendió dramáticamente y como consecuencia de esto hubo muchos desempleos y mucha gente perdió sus trabajos. A causa de esto, la mayoría de los países también se vieron afectados, ya que en ese entonces la economía de los Estados Unidos era la que apoyaba a los demás países. Es por eso que se considera a la Gran Depresión la catástrofe económica más grande de los Estados Unidos.